Feliz fin de semana para ti y para toda tu familia. No importa que veas esto un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Feliz fin de semana. Señores, el primer video del 2026. Feliz 2026 para cada uno. Y como verán, el tema está servido en la mesa. Hoy hablaremos del coleccionismo. Pero, ¿qué es realmente el coleccionismo? ¿Es algo que es bueno? ¿Es malo? ¿Es para personas extrañas? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en sus comentarios cuál es su opinión sobre estos muñecos, sobre este plástico. Y no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. El coleccionismo se define como la afición o el ocio de conservar, de reunir y de mostrar cantidades de objetos. En este caso vamos a hablar de figuras de acción. Ok, bueno, o muñecos, o juguetes, ¿cómo lo ven ustedes? Quiero hablar de este tema porque es algo que va como en agua, cada vez va aumentando más y muchos más. Cada vez vemos adultos comprando muñecos y muñecos y muñecos. Yo quiero enfocarlo y sobre todo preguntar si esto es normal, si ustedes creen que esto es normal, si esto es funcional. Porque claro, como todo, el coleccionismo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Pero ustedes están de acuerdo con que un adulto invierta dinero, porque sin pelos en la lengua hay que empezar diciendo que el coleccionismo es algo que conlleva inversión de dinero, señores. Ok, entonces, ¿están de acuerdo con eso? Quiero de una vez lanzar esa pregunta. ¿Están de acuerdo o ven totalmente normal que un adulto tenga tantos muñecos? Bueno, y esos no son todos los que yo tengo mucho más. Pero ¿están de acuerdo con eso? Quiero que eso me lo dejen en sus comentarios acá. Quiero que lo debatan, quiero que opinen sin miedo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Porque en este canal hablamos absolutamente de todo y hemos hablado de temas muy serios. Venimos de hablar de temas como lo es redes sociales, cómo crecer en redes sociales, cómo van los influencers, todo este tipo de cuestiones. Entonces, ¿por qué no hablar de este tema? Porque hay influencers también de muñecos. Perdón, figuras de acción, porque eso es otra cosa. Hay muchas personas que se molestan cuando tú hablas de esto como muñecos o juguetes. Se molestan muchísimo, pero realmente es lo que son. Son muñecos, son para jugar. Entonces la pregunta más frecuente pudiera ser de todo esto es: ¿desde cuándo coleccionas? Es algo que se le viene a la mente a muchas personas. Preguntar cuánto tiempo tienes tú comprando muñecos. La respuesta puede ser muy ambigua, ok. Y más adelante vamos a hablar de esto, del tiempo de la gente que colecciona, ok. Si me preguntas a mí, ¿desde cuándo colecciono? La respuesta es sencilla. Desde que era un niño, desde muy pequeño he coleccionado. Porque he guardado muñecos. He guardado muñecos desde pequeño que todavía me acompañan, ¿ok? Y ahí es donde yo enfoco el coleccionismo desde mi punto de vista personal, por supuesto. Que el coleccionismo para mí es algo bonito, realmente. Que lo hago no solamente por coleccionar algún pedazo de plástico o algún muñeco y ponerme a jugar después, cosa que no creo que eso sí sea normal para nada, que ver a un adulto jugando con muñecos, pero sí unos niños es normal, ¿ok? No es que uno los compre para ponerse a jugar, bueno, en mi caso, pero cuando se era niño se jugaba con estos muñecos, porque es la realidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo particularmente colecciono también las historias que hay detrás de cada una de mis figuras de acción o de mis muñecos, como yo quiera llamarlo, porque eso es mío y lo llamo como yo quiera. Así la gente se ponga bravo. Entonces, te voy a traer la historia para mí, mi historia personal. Y aquí en esta mesa te digo que están mis dos primeras piezas de colección de cuando yo era niño. Y el ejemplo de por qué yo también colecciono la historia que traen estos pedazos de plástico. Y comenzamos con este que está aquí. Yo me atrevo a decir que es mi primera figura de acción como tal, coleccionable, porque es algo que guardo con mucho cariño, ok. Este Batman que está aquí, y lo que también me hizo que me volviera súper aficionado a Batman, porque es algo que a mí me gusta muchísimo. Colecciono específicamente artículos de Batman y otra cosa que sale por ahí, pero más de Batman, ok. ¿Y cuál es la historia de esto que está aquí? Se los voy a mostrar a través de una foto. Era que cuando yo estaba pequeño, en el kinder, en el preescolar, en el kindergarten, depende de donde tú veas esto, cuando estaba pequeño realmente, yendo al jardín de niños, recuerdo una Navidad. Sabes que va Santa Claus, que es un señor disfrazado de Santa Claus, va hasta las escuelas
y comienza a darle regalo a los niños, ¿ok? Y ahí les voy a mostrar esta imagen. Ese que ven ahí soy yo. Y ese regalo que tiene ese niño en las manos es esta figura que está aquí. Este Batman, que se convirtió en mi compañero de aventuras durante mucho tiempo. Yo lo llevaba conmigo a todas partes, pero absolutamente a todas partes. De verdad que fue mi muñeco favorito durante mucho tiempo. Y aquí está, lo conservo todavía. Es parte del coleccionismo, es lo que quiero explicarles, porque es desde mi punto de vista, ¿ok? Una historia muy bonita que con el tiempo va agarrando mucha más importancia. ¿Tú sabes por qué? Porque yo recuerdo claramente que en esa escuela estaban todos los niños y yo veía que los niños tenían regalos mucho más grandes que los míos, pero bastante grandes. Cuando ellos los destapaban eran un montón de cosas grandes, desde carros grandes, patines, un montón de cosas, consolas de videojuegos, carros enormes, de estos radiocontrol, todo eso, sí, pero objetos bastante grandes. Y el mío era el más pequeño de todos, Yo les puedo hacer una cosa que todavía está aquí conmigo. Y con el tiempo me di cuenta de algo muy importante y el por qué le tengo mucho más amor a ese pedazo de plástico. Pero es por su historia, no porque hay que alabar algo que sea material, no es por la historia que lleva este pedacito de plástico, que es bien chiquito, por cierto. Ese niño que estaba ahí se sintió contento, a pesar de que era el regalo más pequeño de todos, porque nunca se me olvida eso. Y como les decía, con el tiempo esto cobró para mí más importancia. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me di cuenta que ese fue el esfuerzo de unos padres que para ese entonces quizá era lo único que le alcanzaba para complacer a su niño, para que su niño no se quedara sin su San Nicolás. Por eso tiene mucha importancia ese Batman, porque con el tiempo lo aprendí. No fue que San Nicolás a mí me trajo el regalo más pequeño porque me porté mal o no sé, hice las cosas malas. No, para nada. No. Fue que quizás el bolsillo de mi papá y de mi mamá solo alcanzó para este pedacito de plástico. Solamente para eso. Y con el tiempo, como les dije, esa historia para mí tiene mucha más importancia y lo conservo todavía conmigo, con mucho amor. Por esa historia. Porque eso fue lo que le alcanzó a mi papá y a mi mamá para darme a mí. Y de verdad que me hicieron muy feliz con ese muñeco de Batman. De verdad que mira, es algo que yo recuerdo y fui muy feliz cuando jugaba con este muñeco. Y se los agradezco a mi papá y a mi mamá que hicieron el esfuerzo posible de haberme dado ese muñeco. A través de San Nicolás, por supuesto. Y para mí es algo muy importante que yo lo conservo. Cada vez que veo este Batman me recuerdo del esfuerzo y el sacrificio de mis padres para darme eso, para hacerme feliz. Quizás era lo que les alcanzaba, como les dije anteriormente, hasta ahí les alcanzaba, pero lograron el objetivo. Y es con esto que yo me quedo, con la historia de cada pedazo de plástico de esos que están aquí. Todos los que tengo tienen una historia. Y la otra historia muy cercana a esta es la de esta que está aquí, Sailor Moon. Estamos hablando de una figura Bandai de los años, 90, que fue cuando yo las agarré. Y esta es también otra historia que me gusta contar, porque es una muñeca, literal es una muñeca, y que hace un niño pequeño, me acuerdo que era yo muy pequeño, pero a mí me gustaba mucho Sailor Moon. Yo vi esa serie que después con el tiempo la volví a ver y oye, era bastante profunda para hacer para los niños, para ser transmitida para los niños. La cosa era que a mí me gustaban esas mujeres, o sea, yo estaba enamorado de esas chicas. Yo soñaba con ser Tuxedo Mask, que era el héroe de la serie, porque tenía un romance con la protagonista. A mí me gustaban esas chicas, yo estaba enamorado de ellas, o sea, es algo que lo cuento y bueno, a mí me gustan las niñas de chiquito. Ojo, esto no quiere decir nada malo, no quiero estar aquí ofendiendo a nada, porque aquí todos somos invitados siempre a escuchar este canal hermoso, bello y precioso. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? En esa época era un problema que un niño pidiera una muñeca. Recuerdo que yo se la pedí a una tía, esta muñeca, y me vio muy extraño, ahí hasta me regañó porque eso era malo. Los niños no podían tener muñecas. Eso fue algo que, bueno, yo dije, no voy a tener mis muñecas de Sailor Moon. Entonces resulta que un buen día, no recuerdo puntualmente si fue mi mamá o mi abuela, que yo les pedí esa muñeca. Y mira, yo ni les hablaba porque es que me daba pena después de ese regaño que me dieron. Y yo me acerqué a la vitrina y les hice, fue así. Ella está en la vitrina y le señalé la vitrina. Y bueno, no recuerdo si fue mi abuela o mi mamá, no recuerdo. Sé que fue una dama, una de ellas dos. Y recuerdo que me la compraron. Quizás no con el mejor gesto del mundo, sino que lo vieron muy extraño. Pero no era porque
yo quería ser como la muñeca. No, estaba enamorado de la muñeca. Eso es algo que suele pasar mucho en la infancia, que te enamoras de tus dibujos animados. Y esa es la historia, por lo menos particularmente, de estas dos figuras de acción que yo considero que me iniciaron en el coleccionismo. Yo les dije al principio que lo del tiempo era algo que iba a decir, porque es algo que es subjetivo. Mucha gente que tiene grandes colecciones ahorita y ya más grandes, que tienen cantidades de muñecos, tienen quizás 5 años metidos en esto. Simplemente tienen dinero, los gastan y te llenan una pared de muñecos, ¿ok? Pero realmente, ¿cómo enfocamos el coleccionismo? Como yo lo estoy enfocando, desde el punto también de coleccionar historias, porque créanme que cada figura que están acá, todas estas que están aquí, tienen una historia, las que están aquí atrás, las que puedo tener, las que ustedes puedan ver aquí, todo tiene una historia para mí. Y es lo que yo colecciono, desde una buena conversación hasta cómo las obtuve, como es el cuento, por lo menos las figuras He-Man y Skeletor de Rotoplas, me recuerda a mí mucho mi infancia, que realmente estas las obtuve cerrando el año. Estas vintage, figuras viejas, plástico viejo, vintage. Pero ¿por qué las obtuve? No porque era la necesidad de que yo quiero tener una figura vieja, no, porque realmente me recuerdan a cantidades de episodios de mis vacaciones y a mi primo, una persona que quiero muchísimo, y nosotros sacamos todos nuestros muñecos de He-Man y comenzamos a jugar las aventuras de He-Man. Y para mí, tener estos muñecos significa eso, recordar esa infancia con mi primo. Recordar todas las mañanas. Recuerdo que esperábamos como a las 7 de la mañana, sacábamos esos juguetes de He-Man y nos poníamos a jugar los buenos contra los malos y así. Eso es a lo que yo me refiero con coleccionar desde el punto de vista mío. ¿Conlleva dinero? Sí, por supuesto. ¿Estoy de acuerdo con que sea caro? No estoy de acuerdo, señores, porque hay mucha gente que se aprovecha de esto. Sobre todo estos nuevos coleccionistas que llevan como 2 o 3 años y tal, y tienen esos anacales llenos, que estoy seguro que la intención de ellos es vender eso. Pero eso ha cambiado muchísimo. Lo que es eso de que las figuras a medida que va pasando el tiempo se va volviendo más cara. Es algo que también me parece muy polémico y no me parece para nada sano. Y aquí es donde entra uno de los puntos polémicos, que es el dinero que se gasta cuando invertimos en muñecos. Literalmente son muñecos, lo vengo diciendo. Es muy polémico porque se gastan enormes cantidades de dinero, ¿ok? Así que tomen nota, el coleccionista tiene plata. Claro que sí, porque gastar dinero en muñecos después de grande significa que tienes cierto poder económico que te da para que puedas gastar en esto. Vamos a estar claros. ¿Qué pasa? El problema va a estar en lo siguiente. En cuando, mira, tienes que pagar algo y tú dejas de pagar eso y entonces comienzas a comprar muñecos. Tienes cuentas pendientes como los gastos, los servicios, luz, agua, teléfono. Dejas de pagar eso para comprar esto, ¿me entiendes? No hay comida en tu casa. Tienes que comprar comida en tu casa. Dejas de comprar comida para comprar esto. Ahí es donde puede venir el problema. Puede venir, no. Ahí es donde está el problema, que es donde esto se convierte en algo negativo. Amigos, si tú no puedes comprar esto, por más que te guste, porque tienes otras necesidades que cubrir, no lo hagas, porque es lo que hace que esto se vea muy, muy mal, ¿ok? Muy mal. Y ahí es donde vienen las personas que yo les estoy comentando, que se aprovechan de que hay adultos que les gusta esto, porque nos gusta también coleccionar recuerdos. Vienen y te consiguen figuras y tal y no sé qué más y quieren vendértelas a un precio horrible. Se encargan como que de acapararlas y terminan más bien echando a perder el hobby. Entonces, esos son los famosos revendedores. Vienen y te esconden esta y esta un rato, un tiempo, nos quedamos con una falla eléctrica, pero siguen escuchando la historia. Vienen, agarran esta, las guardan un tiempo y después te las devuelven, pero de una forma más cara, ¿ok? No es que te las devuelven, te las ofrecen, mejor dicho, de forma más cara, más costosa. Y tú dices, ¿pero por qué, Dios mío? ¿Por qué tengo que pagar tanto por eso? Y ahí es donde yo les digo a las personas, no paguen por algo que ustedes consideren caro. Y me ha pasado a mí. No, y en el caso, el ejemplo, hablé de He-Man y Skeletor. Me estaban pidiendo unos precios horribles, cosa que yo no considero y no los pagué. Luego conseguí otras personas aficionados a He-Man y coleccionistas y me dijeron, mira, yo prefiero que tú tengas esta figura porque van a estar en buenas manos contigo. Y realmente, ¿en qué me salió? En un buen saludo, una buena conversación y listo. Esto es parte del coleccionismo. Hay que tener mucho cuidado, señores. Hay que tener mucho cuidado y no dejarnos engañar por personas que se aprovechan de esta situación. Nosotros también tenemos que tener un poco de control
al momento de invertir el dinero en estos muñecos que tanto nos gustan, pero puede ser algo que se convierta en algo dañino para nosotros. Ya basta, no tenemos que estar nosotros estar coleccionando porque aquel dice, o porque salió esta figura nueva y hay que tenerla, o porque aquella figura vieja que yo quiero, aquel la tiene, yo la quiero tener. No, tenemos que coleccionar puntualmente por algo que nos llene o por algo que nos guste. Si no, no lo hagan. Y si tienen una colección y duran tiempo sin meterle alguna pieza nueva, no pasa nada tampoco, no pasa absolutamente nada. No quiere decir que todos los días, todas las semanas o todos los meses tienes que meter una figura nueva para tener una colección más grande. No, porque no se trata de una competencia con nadie. Se trata de algo que a ti te guste y que te llene. Y si llega un momento en que ya no quieres coleccionar más, en que ya te sientes bien con las figuras que tú tienes, es perfecto porque es tu colección. Y se respeta, pero no te dejes llevar por las personas. Ay, tú tienes un poquito nada más, no eres nadie. No, claro que sí eres alguien, amigo. Y ahí es donde viene el problema, que la gente cree o se cree más porque tiene tantas y cantidades de muñecos que son para niños. Ellos se creen un poquito más. Y ahí es donde está el problema. No caigamos en ese tipo de situaciones y disfrutemos de nuestras colecciones.